Gloria sea al Señor. Qué bello comenzar en un servicio hoy. Se notan las intenciones de Dios desde cuando se abre el servicio, desde la adoración hasta la palabra, al final la administración, y nos vamos a llevar todo esto para nuestros hogares, para nuestras vidas. Por antes de comenzar el mensaje, tengo 3 razones para celebrar hoy. Una de ellas es que cumplo 8 años en Cristo casado con mi esposa. Es nuestro aniversario en el día de hoy. Número 8 para la gloria de Dios. Somos testigos de que Dios sí puede transformar un matrimonio, sí puede transformar un hogar y sí puede hacer las cosas nuevas. Por eso nunca callaré. Llevamos 8 años en Cristo, pero llevamos 24 juntos. O sea, no puedo decirte desde cuándo nos casamos porque soy malo en las matemáticas. Por aproximadamente como algunos 18, pienso, más o menos. Después de los 18 años que estuvimos juntos, nos casamos y ahora llevamos 8 en Cristo. Por la revelación de su palabra que iluminó nuestras vidas. Así que honro a Dios primeramente por todo eso, y para que usted tenga la esperanza a través de Cristo Jesús, que sí, Dios puede transformar un matrimonio. En Él está la esperanza de vida. La segunda razón por la que estoy gozoso en el día de hoy es que nos acompaña una familia hermosa, importante para mi vida, y han sido presentes en mi vida. Cristian, pónganse de pie, por favor, denle un aplauso a esta familia que Dios lo ha usado en la temporada antes de venir para acá, junto con la conversación entre el pastor. Él era uno, Cristian era otro. Cada vez que veníamos de visita, dialogábamos, nos daban esperanza a través de la motivación hasta poder llegar aquí. Hoy para mí es un honor tenerlos en este día de hoy. Amén. Dios los bendiga. Y la tercera se combina con el mensaje de hoy. Y es que hoy por primera vez oficialmente es mi primer mensaje como pastor. Es mi primer mensaje como pastor. Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a sus promesas. Él dijo que hará y Él lo hará. Él dijo que hará y Él lo cumplirá. Él no es hombre para que mienta, ni se arrepentirá de haberte elegido. Así que hoy es el primer mensaje de un pastorcito de ovejas. Para mí es grande lo que está sucediendo en el día de hoy, y de igual forma quiero animarte. ¿Por qué? Porque esto comenzó en una visión de un garaje, allí en la oscuridad, allí en la intimidad, hace 10 años atrás. El Señor mostró la visión de lo que yo estoy viendo hoy, pero mostró esa visión en la fe, y hubo un proceso para poder llevarlo a cabo. Y de eso te quiero hablar hoy. Voy a hablar de procesos en la visión en 3 etapas: para los que están comenzando, para los que ya comenzaron y para los que estamos a punto de llegar a la meta. Amén. Vaya conmigo, por eso es que el título le puse Viviendo en el propósito de la visión. Familia, cada uno de todos ustedes, siempre diré esto, cada uno de todos ustedes que se encuentran sentados en esta silla están aquí por un propósito de Dios. Yo sé que usted no está aquí por cumplirle a nadie, a ningún hombre, porque créanme, vivimos en Florida, tanto entretenimiento que hay. Venimos a cumplirle al Padre que nos rescató de las tinieblas hacia la luz, y estamos respondiéndole a ese amor. So, usted está aquí sentado porque usted está viviendo el propósito de la visión que Dios te dio. Y quiero usar el versículo que dice en Joel 2:28. Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán, nuestros ancianos soñarán sueños, y nuestros jóvenes verán visiones. Estos componentes son esenciales para llevar a cabo el propósito de Dios: Espíritu Santo, profecía, sueños y visión. Tú estás aquí
por el Espíritu Santo, pero alguna profecía te ha tenido que dar. Porque aquel que camina, camina por una palabra que soltó el Padre, y esa palabra se llama profecía sobre tu vida. Tú caminas con una palabra de vida, porque si no estuviéramos en muerte. Entonces esto es lo que te tiene en constante movimiento y no te permite detenerte aunque tú quieras. Esa es la razón que te impulsa a continuar, y esa es la razón por la que te encuentras aquí. Esa es la razón que te llama a continuar a responderle a Dios, y esa es la razón que te guía. Por eso es que puedes tratar e intentar de buscar otras direcciones, pero como Él es el camino, Él es la vida, no tienes otro lugar hacia donde ir, no tienes otro lugar donde puedes alimentarte, porque Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Y comparando esto con una empresa, para mantener en la empresa avanzando y en continuo movimiento, tiene que estar estas funciones. Vamos a ponerlo como un restaurante. En una pizzería tiene que haber constante harina para poder hacer la masa de la pizza. Un pintor necesita tener constante pintura, rolo, brocha, y se encuentra en ese mismo constante movimiento. Y un restaurante latino, tiene que haber arroz con gandules, viste, habichuela, pasteles, alcapurria. Tiene que haber de lo que vamos a buscar, ¿ah? Pues así mismo, para entender el propósito de Dios, tenemos que entender la visión. ¿Por qué? Porque sería imposible saber hacia dónde vas si no has visto a dónde tienes que llegar. Tú no vas a ir a un restaurante latino si primeramente tu estómago no te mandó una señal que allí hay comida de la que tú quieres. Ya tuviste la visión, ya tuviste ese plato grasoso, glorioso, alimentándote sobre él, ¿cierto? Ya tuviste la visión y caminaste hacia él. Pues de igual forma es como las carreras. En las carreras te muestran la salida, la línea de salida, pero también te muestra la de llegada. Asimismo es viviendo en el propósito de Dios. Es saber que quizás no has llegado, pero sabes a dónde tienes que llegar. Es saber que ya comenzaste, y aquel que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará. Ya tú arrancaste desde la línea de salida y estás corriendo. Y como dice Pablo, he corrido la buena batalla. Así habemos mucho corriendo la buena batalla. Ya salimos de la salida, ya respondimos al llamado, ya lo aceptamos en nuestras vidas. Pero hay ocasiones que nos caemos porque llega la frustración, nos ataca las emociones, pero aún así comenzamos sin perder la visión. Y sabemos que tenemos que llegar. Y entendemos que sabemos que tenemos que llegar. Que no tenemos otra meta, que no tenemos otro lugar. Que aunque existan muchos caminos adversos que podamos tomar, solamente hay un camino, solamente hay una dirección a la que tenemos que llegar. Y en ese momento llega la frustración, pero Él te dijo que no te dejará ni no te desamparará, que Él te dará la fuerza y que renovará las fuerzas como la de la águila, que correrás y que no te cansarás, que caminarás y no te fatigarás, mientras sigas el enfoque en la visión. Todas esas cosas son parte de vivir el propósito de la visión. No creamos que esto va a ser el camino de nubes con unicornios y arcoíris. Sí, vamos a vivir esas etapas, pero también va a ser forzado. Ahora bien, la visión que Dios nos muestra para nuestras vidas es muy diferente a la que nosotros las vemos. Y yo sé que muchos de ustedes también se vieron como quizás yo me vi en aquel momento, en aquel garaje, cuando Dios me mostró lo que me estaba llamando. Que fui con lágrimas y llanto donde mi esposa decirle: ya sé lo que Dios quiere conmigo, ya sé lo que quiere hacer conmigo. Pero yo dije: yo no soy merecedor de eso. Yo no me atrevo a dar ese paso de fe, porque Él me escogió a mí. Y cada vez que yo veía la oportunidad de que podían ponerme por segundo para poner a alguien en esa posición, yo decía: cójanlo, pónganlo, porque yo andaba huyéndole a la responsabilidad de ese llamado, porque yo me descalificaba. Pero eso también puede ser un error en nuestra vida, porque aquel que Él escogió, Él lo respaldará, Él lo calificará, Él lo transformará, Él lo llenará de su Santo Espíritu y Él lo enviará caminando en el propósito de la visión. Porque Él ve desde el cielo lo que en la tierra no se ve, y lo que en la tierra no se ve
ya Él lo vio en el cielo. Y cualquiera de las dos que estés viviendo, estás viviendo en el propósito de tu visión. No mirando las cosas que no se ven, no mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son pasajeras todas. Todas son pasajeras, sino mirando las cosas que no se ven, porque esas sí son eternas. Las que quizás tus ojos no están viendo en este momento, las que quizás tú deseas ver en este momento. Piensa en ella, la que no estás viendo pero deseas verla. No te enfoques en las cosas que se ven. Quizás es la falta de algo o de alguien. No te enfoques en eso que no se ve, sino enfócate en aquel que no se ve en el proceso, pero está presente y no te abandonará y estará contigo. Porque el vacío temporal que estás pasando provocará en tu vida una llenura eterna. Porque la ruina por la que estás caminando provocará una formación eterna. Sí, las ataduras por las que estás viviendo provocará una libertad eterna. Y así hemos llegado todos al camino de Dios. Todos, todos, todos. Ahora bien, lo primero que debemos entender para vivir el propósito de la visión es que no es por vista, es por fe. Ese es el siguiente slide. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, pero también es la convicción de lo que no se ve. Decir la certeza de lo que se espera es la expresión de la seguridad que lo recibirás. Caminar por fe también es creerle a Dios que vemos lo que nuestros ojos no ven. ¿Por qué? Porque la visión camina primero y la vista viene después. Yo sé que Dios ha mostrado visiones sobre tu vida que todavía no las has visto, pero has comenzado a caminar hacia ella porque las has creído. Y una de las etapas es que cuando estás viviendo el propósito de la visión es caminar en la visión. Y te quiero comparar a alguien que se parece a muchos de nosotros mientras estamos caminando en el propósito de la visión. Hubo un ciego, ciego de nacimiento. Nació ciego de nacimiento. Nosotros tenemos la bendición que nos podemos levantar y podemos saber de qué color es el sol, qué bello es el mar, cómo lucen las personas, cómo luce la creación de Dios. Pero este hombre nació ciego. Jesús escupe en el suelo, hace lodo, lo unta en sus ojos y luego le dice: ve y lávate en el estanque de Siloé. Desde que yo leí esto, yo me opuse con Cristo de forma chistosa, porque yo decía: Jesús nació ciego y tú lo envías a caminar. Nació ciego. ¿Por qué no lo sanaste como sanaste a la mujer del flujo de sangre? ¿Por qué no lo levantaste como levantaste al cojo? Escucha bien. Jesús le dice: ve y lávate en el estanque de Siloé. ¿Qué hizo caminar a este ciego? La fe. Desde ese momento él empezó a vivir el propósito de su visión. Él fue sano cuando empezó a vivir el propósito de la visión. Cuando creyó en la palabra que Dios le dio. Cuando creyó en la palabra que Jesús le dio. Él mismo creyó en Jesús, él no creyó en él. Si él hubiera creído en él, él continuara todavía ciego, quizás moría ciego. Pero como le creyó a la palabra, creyó a la visión, comenzó a caminar. La visión te da vida para tu vida. La visión te da propósito para caminar. La visión te da fuerza. Si Dios te la quita, te mueres. Y hay veces que decimos: busca otro. Yo no quiero ser responsable de eso. Yo no soy suficiente. Yo no puedo hacerlo. Y ¿sabes qué? Tienes razón. Tú no eres suficiente, pero todo lo puede en Cristo que me fortalece. Entonces, una anécdota muy importante, que es un detalle de los más grandes en esta historia, y es que Jesús nunca le dijo: ve al estanque de Siloé que cuando vuelva tú vas a ver. Él le dijo: ve al estanque de Siloé.
Hay detalles para tu propósito y tu visión que Dios te dio, que ni tú mismo te vas a sorprender cuando la veas por completa. Cuando veas la obra completada, hasta tú mismo te vas a sorprender, porque Dios es un Dios que le gusta hacer los detalles. Él te va a dar aún más de lo que tú piensas que tú vas a recibir. Él te va a dar aún más de lo que tú sientes que vas a recibir, porque la visión de Dios no es como la de nosotros. Pero hay que continuar caminando, peleando la batalla y corriendo la carrera, sin olvidarnos que estamos viviendo en el propósito de la visión. Y quiero usar otra historia más. Pedro, en la historia de Pedro, que se basa en caminar en la fe. No en Pedro que cortoreja, ni Pedro el que rechaza a Cristo. Vamos a hablar de Pedro, el que caminó en la fe. Pensemos en Pedro. Cuando Pedro caminó por las aguas, ¿qué lo hizo caminar? Y yo sé que muchas de esas preguntas a veces habitan en nuestro interior. Pero ¿cómo él lo puede hacer? ¿Pero cómo se pudo sostener en la tormenta? ¿Pero cómo se pudo sostener en el proceso? ¡Wow! El testimonio de él es muy grande. Si yo estuviera en sus zapatos, ¿cómo él lo pudo hacer? ¿Cómo él lo pudo lograr? Pues así mismo es la pregunta que tengo para hoy. ¿Qué hizo caminar a Pedro? ¿Qué provocó un acto tan inusual? ¿Qué lo hizo posible? Que no caminó por vista, que caminó por fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero él tenía la certeza de que si él obedecía, lo iba a ver. En los ojos del humano era y es imposible, pero para Dios, dímelo, para Dios todo es posible. Pero me impacta que en ese momento, en esta historia, Jesús había estado con ellos ministrando en una tierra. Y Jesús le dice a ellos: móntense en la barca y espérenme al otro lado de la ribera. Por eso tú estás en la silla hoy. Por eso tú estás en la casa de Dios. Y por eso tú estás viviendo el propósito de la visión. Porque Él te llamó y tú te montaste en la barca. Y estás en la barca en este momento. Porque Él te llamó y te está esperando allá. Y tú lo estás viendo allá, aunque quizás a veces no lo veamos. Pero Él te dijo: móntate en la barca y nos vemos al otro lado de la ribera. Y muchos estamos esperando ese momento también, encontrarlo al otro lado de la ribera. Lo que pasa es que, como te digo, Dios es un Dios de detalles. Él no le dijo: móntate en la barca, que a mitad de camino se va a desatar una tormenta. Dios es intencional. Él te monta en la barca y Él sabe que la tormenta va a venir. Pero Él sabe también que te va a proteger, que no te va a dejar y que no te va a abandonar. Y que en medio del miedo Él es quien nos da nuestra paz. Pues así como lo estás tú, lo estuvieron los discípulos montados en una barca. De momento se desata una tormenta, que las aguas se metían dentro de la barca, que los vientos azotaban con ímpetu y ellos gritaban de miedo. Los discípulos con miedo. Sí, esa es la enseñanza para nosotros hoy. Está bien que tengas miedo, que lo experimentes. Está bien que experimentes emociones en medio de haciendo el propósito de la visión. Está bien que le grites y le clames: Señor, siento que me voy a hundir. Está bien, porque de repente llega un Jesús hacia el rescate de todos ustedes. Cuando Jesús llega, ellos dicen: un fantasma. Y Él les dice: calma. Y así te dice el Señor hoy, en medio de tu tormenta: calma. ¿Estás desesperado? Calma. ¿Tienes ansiedad? Calma. ¿Tienes miedo? Calma. ¿Sientes que te vas a ahogar? Calma. El mismo que calmó las mares y los vientos te dice hoy: calma, no tengas miedo. Y en ese momento, Pedro, lo más que me impacta de todo es que Pedro le dice a Jesús: Jesús, si eres tú, manda donde ti que yo vaya. Jesús, si eres tú, escucha la expresión: Jesús, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Si eres tú,
Me acuerdo aquel momento en que yo le dije: Señor, si tú me amas, desde el pozo de la desesperación y el lodo cenagoso. Y le digo: Señor, si tú me amas, si tú existes, sálvame y yo te sirvo. Desde ese momento escuchó mi voz, se inclinó hacia mí, me sacó del pozo de la desesperación y me puso sobre piedra. Pero no me abandonó. Y yo sé que muchos están diciendo: Jesús, si eres tú. Pero esta expresión, si eres tú, me llevó hacia Juan el Bautista. Juan el Bautista, él bautizaba a las personas y llevaba un mensaje diciendo: arrepiéntanse, que este es el Rey que viene a salvarnos. Arrepiéntanse de sus pecados, que este es el Salvador, que yo no soy digno ni de tan siquiera desatar los gavetes de sus zapatos. Él tenía una convicción exacta, que una vez la pastora estaba hablando y me hizo poner en mis notas cómo empezó el ministerio de Juan. Porque todos los otros supieron quién era Cristo, pero cómo empezó el ministerio de Juan, cómo Juan se le reveló que él era el Rey, que él era el Salvador y que teníamos que arrepentirnos. Él tenía una convicción tan profunda. Pero tiempos después, Juan cayó preso por causa del evangelio. Y Juan envía a 2 personas a llevarle un mensaje a Jesús. Y le dice a esas personas: vayan y díganle a Jesús: Jesús, ¿eres tú realmente el Salvador? Juan el Bautista dudó. La duda está bien que llegue, el miedo está bien que llegue, la desesperación está bien que llegue. Estos son parte de los procesos que Dios usa para llevarte a cumplir la meta y la visión. Porque mientras estás viviendo en el propósito de la visión, estás viviendo en tu vida una transformación. ¿Cuál transformación? Que no es por vista, no es lo que yo creo, no es lo que yo siento, es lo que Él me ha mostrado, eso es lo que yo veré. Y mientras vas viviendo el propósito de la visión, va formando tu carácter. 4 etapas. 4 etapas para vivir el propósito de la visión. Jesús lo llama, como los ha llamado a todos ustedes. Jesús lo llamó, pero para ser llamado, para el llamado es el fundamento esencial para la visión. ¿Quién no ha sido llamado? No te reto a contestar quién no ha sido llamado. Yo sé que nadie va a levantar una mano aquí, porque no estamos para aplastarte, estamos para levantarte, estamos para motivarte a continuar en la visión de Dios. Responder al llamado. Por eso estás aquí. Caminar en el llamado es creer en la visión. Hermano, ya tú creíste en la visión que Dios te dio. Aunque lo dudes, aunque ni tú mismo lo creas, ya creíste porque estás caminando en la visión. Paso número 3: vivir en el propósito. Ya estás viviendo el propósito de la visión. Aunque no hayas llegado a la meta, muchos nos faltan por llegar a la meta. Muchos estamos empezando a arrancar la carrera. Muchos están en el medio ya casi de llegar a la meta. Y los que han llegado ya están allá arriba, porque nuestra recompensa no está en lo que se ve, sino en las cosas que no se ven. Pero la número 4: no desenfocarse, porque esto resultará en un ahogo y un desespero a morir. Y hay gente aquí que ya comenzaron a caminar por las aguas. Lo que pasa es que necesitan salir de la barca. Hay gente que ya están dentro de la barca, pero Dios nos llamó a caminar por las aguas. Mientras te quedes en la barca, no vas a poder vivir el propósito de la visión. Y este mes, iglesia, el Espíritu Santo nos ha hablado directamente y de muchas formas. Nos ha dicho que el despertar del legado invisible te lleva a vivir el propósito de la visión. Que entrenando para el legado te lleva a vivir el propósito de la visión. Que el de repente de Dios te lleva a ver la visión. Pero tienes que salir de la cueva para poder empezar a vivir el propósito de la visión. Y cuando sales de la cueva, Él abrirá caminos en el desierto y ríos en la soledad. Pero tienes que salir de la barca. Tienes que vencer el miedo. Tienes que vencer
vencer el miedo y decir: no descanso en mi fuerza, descanso en la tuya. Por mí no caminaré, pero por ti caminaré, por ti lo haré, por todo lo que has hecho en mí. No dependas del hombre. Y cuando te digo no dependas del hombre, te estoy hablando a ti mismo. No dependas del hermano, no dependas, porque somos un cuerpo. Y en el cuerpo hay unión. En el cuerpo no hay desunión. Quiero ser directo y quiero ser específico. No dependas del hombre, te estoy queriendo decir. No dependas de ti. No dependas de tus emociones. Porque si por mí fuera, yo todavía estuviera en el garaje esperando por Dios: Señor, sácame de aquí. Si por mí fuera, todavía yo no podía haber visto la visión cumplida. Yo tuve que caminar el proceso. Y así mismo te estoy exhortando para ti en el día de hoy. Pero ahora quiero que le prestes mucha atención a esto que te voy a decir. La barca, ¿quién la creó? El hombre. Y las aguas. Mientras dependas de las cosas del hombre, no vas a poder ver lo sobrenatural de Dios. Por eso te digo: no dependas del hombre para que puedas caminar sobre las aguas. Sal de la barca. Sal de la barca. Lo que hizo caminar a Pedro en el propósito de la visión fue que no caminó por vista, porque él descendió de la barca y la fe lo hizo caminar. Pero ahora te pregunto: ¿qué fue lo que lo hizo hundirse? Porque él caminó por fe, pero la vista lo hizo hundirse. Mientras él mantuvo su vista en la fe en Cristo Jesús, él caminó por las aguas. Y tú sabes que es imposible caminar por las aguas, porque Pedro era un hombre como tú, Pedro era un hombre como yo. Pero dice que caminó sobre las aguas. Él caminó sobre las aguas, un hombre, un ser humano, mientras mantuvo su mirada en la fe en Cristo Jesús, mientras estuvo viviendo en el propósito de la visión de la fe. Él fue capaz de caminar sobre las aguas. Pero ¿qué lo hizo hundir? La vista. Cuando comenzó a enfocarse en la tormenta, cuando comenzó a enfocarse en las aguas que entraban dentro de la barca y a ver todo lo humano. Cuando él vio lo humano, cuando empezó a sentir miedo, cuando empezó a sentir frustración, cuando empezó a sentirse en sus fuerzas, porque en ese momento ni él se daba cuenta que él no estaba caminando por sus fuerzas. Y aunque ese mensaje fue una historia para él en aquellos tiempos, también es para nosotros. No nos apoyemos en nuestras fuerzas, porque no es por nuestras fuerzas, es su espíritu. Es su espíritu. Es su espíritu. El Espíritu de Dios se paseaba sobre las aguas. Es el mismo que se paseó ese día. Entonces hoy te pregunto: ¿qué te está desenfocando de vivir el propósito de la visión? ¿Qué te está desenfocando de la visión? ¿Qué te está llevando a hundirte? ¿Y por qué tienes miedo a hundirte? Si después que Pedro esperó por el llamado de Jesús, como lo esperaste tú, y te dijo: ven hacia mí, él no lo pensó en lanzarse sin medir aún las consecuencias. Él no midió las consecuencias. Él obedeció la palabra, él obedeció a la visión. Pero Pedro sabía que perdía más si se quedaba en la barca. No pierdas, hermano, no pierdas la oportunidad de que en el primer servicio, en el segundo, en el tercero, o en el cuarto, en el quinto, tengas tú la oportunidad de estar aquí también predicándolo a los demás, porque creíste en la visión. Aleluya. Y quiero hacer un pequeño énfasis. El logro no es llegar aquí ni predicar. Quiero ser cuidadoso. El logro no es llegar aquí y predicar, porque cuidadosamente también te voy a decir lo que te voy a decir por experiencia. Si yo hubiera visto el proceso que me iba a tomar llegar hasta aquí y Dios me lo hubiera dicho, me quedaba en el garaje también. Porque se necesita negarse a sí mismo, tomar la cruz
y seguirlo cuando hay en abundancia o cuando hay poco, cuando estamos acompañados o cuando estamos solos, cuando estamos en la paz o cuando estamos en la tormenta, cuando estamos en la tribulación y cuando estamos en la prueba, en todo momento. Pero él sabía que iba a perder mucho si se quedaba en la barca. Iglesia, Cristo, la venida de Cristo está. Y es mejor que Él nos haya haciendo lo que nos envió a hacer. Pedro sabía que perdía más si se quedaba en la barca. Por eso es que te pregunto, ¿quieres ahogarte sin la vida o quieres ahogarte con la vida que es Jesús? Porque en una de ellas va a venir una mano que te va a rescatar y te va a levantar y no te va a dejar hundir. Siempre va a estar para ti. No tengas miedo. Dice la palabra que cuando Pedro comenzó a hundirse, enseguida, cuando tú comienzas a hundirte, enseguida llega la presencia del Padre, enseguida llega la presencia de tu Dios y no te dejará ahogarte. ¿Será Él mentiroso? Y Él no lo es. Otra historia, Moisés. El llamado de Moisés. Moisés caminó por fe. Para que ustedes vean que cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Pero Pedro no lo vio caminar. Pedro vio en su visión caminar. Pero mira quién caminó por vista. Moisés obedeció por vista, pero recibió la visión por fe. Y luego caminó en la visión. ¿De qué forma? Entonces Moisés dijo: iré yo a ver esta grande visión. Iré yo a Tidial, que hay una grande visión que se está proyectando por las redes sociales y hay un mover por allí. Allí hay una visión. Quiero ir allá a ver esa grande visión. Y entonces cuando Moisés vio la zarza ardiendo y se acerca allí, él recibe 3 cosas de parte de Dios, que son las que tú puedes recibir si no las has recibido, y sé que son las que tienes si ya las recibiste. Recibió una visión, recibió una palabra y recibió una asignación. Porque no crean que nos vamos a quedar echando canas dentro de una silla. En una silla siempre va a haber algo que tenemos que hacer. Hay una asignación que tenemos que hacer. En la casa de Dios la mies es mucha. Aquí hay mies para el que desee trabajar y ser parte. ¿Cuál fue la visión que Dios le dio a Moisés mientras estuvo ahí? Libertar al pueblo que estaba esclavo por los egipcios. Allí le entregó la visión. Dios le muestra la liberación del pueblo hecha. Ve a donde el faraón y dile que suelte a mi pueblo. ¿Para qué? Para que lo adore. En la visión de Dios ya la liberación estaba hecha. Entonces la palabra, ¿cuál le dio? Yo endureceré el corazón del faraón. Dios le dice lo que él hará y Dios le dice cómo resultará. Y la asignación: ve donde el faraón. Y así te dice el Señor hoy: ve donde el faraón. Pastor Nick, ve donde el faraón y dile que suelte a su pueblo para que lo adore. Ve donde el faraón y sácalos de la muerte para que vengan al pueblo de Dios y lo adore. Ve donde el faraón y dile que suelte a su pueblo para que lo adore. Vayan donde el faraón y díganle que suelten a su pueblo para que lo adore. Moisés le pide ayuda y le pide a Aarón para poder llevar a cabo la asignación. Y me capta mucho la atención. Y ahora tú vas a entender por qué tú estás solo. Y ahora tú vas a entender por qué se apartan de ti. Eso es intención de Dios. Dios tiene que hacerlo porque Moisés, ¿tú sabes dónde Dios le dio la visión? En un desierto, solo, él y Dios. Entonces me capta la atención que cuando Moisés le pide a Aarón como ayuda, cosa que no estaba en la visión de Dios, pero como Moisés lo pidió y Dios es bueno, pues Dios se lo da. Pero junto con la ayuda le dio un problema, que quizás es el problema de nosotros o de algunos de ustedes. Que Dios le mostró la visión a Moisés, no se la mostró a Pedro. Y hay gente que caminan contigo alrededor tuyo
que creen que están conectados a la visión, pero no lo están. Están para acompañarte mientras tú haces la visión, pero no son parte de la visión. Por eso es que a veces te abandonan, por eso es que a veces te dejan, por eso es que a veces tú dices, pero si es para allá que vamos, ¿por qué tomas hacia la derecha? No, tú eres el que crees que vas hacia la derecha. Yo tengo una visión exactamente a donde tengo que ir, porque uno solo es el camino. Y entonces nos quedamos sin trabajo, se nos separan las familias, se nos van las amistades. Es parte de negarse a sí mismo. Es parte. Porque es que la visión que tú cargas y tú posees, no todos van a ser parte de llegar hasta la meta. Y lamentablemente tengo que decir, y a veces son más un problema que una ayuda. Porque hay una sola cosa que no debes de permitir, y es que nadie se meta con la visión que Dios te dio. No, porque es que mi matrimonio está completamente roto y el esposo de allá dice, sí, pero a mí Dios me mostró que nos va a sanar. No, porque es que yo tengo que dejar este trabajo porque Dios me mostró otro. No, no lo hagas. No lo hagas porque nos podemos hundir. No, es que Dios me dio una visión. ¿Para qué tú vas para la iglesia? Si en esa iglesia lo que hay es un reguero hipócrita. Dios a mí me dio una visión. ¿Te quieres quedar aquí? Quédate ahí, pero yo voy a cumplir lo que el Padre a mí me dijo. Y entonces, cuando tú tengas esta identidad y este carácter, lo que tú pierdas y empieces a perder, lo vas a ver por poco. Y con cuidado lo digo, no es que tu familia son pocos, no quiero decir eso, no se me malinterpreten, pero por un tiempo determinado tú necesitas un encuentro con Dios para conectarte con la visión. Porque mientras Moisés vivía en el propósito de la visión, Aarón vivía en el propósito de la vista. Y no es por vista, es por fe. Pero que hacen esos cristianos ahí enzorrosos, y esa gente yo creo que no sabe ni adorar. Cuando yo voy a un club allí es más divertido. No, papá, tú estás viendo lo de la vista, yo estoy viendo lo de la fe. ¿Cómo se entretienen esa gente ahí si en un club yo veo que ahí hay más diversión? No, papá, tú lo estás viendo por vista, yo lo estoy viendo por fe. Yo estuve allí, yo lo viví, yo lo experimenté. Entonces, no te desenfoques de la visión. Y te voy a dar una clave, que si de todo lo que puedes llevarte hoy, llévate esta parte. No te desenfoques de la visión. Y cuando te sientas desenfocado, te desviaste de la visión. Cuando sientas como que, ¿para dónde voy? Espérate. Ay, pero yo pensaba que era por aquí, yo pensaba que era por allá. Te desenfocaste de la visión. Vuelve a la visión del propósito. Antes de la última, construye en la visión. Cuando la distracción te invite a desviarte de la visión, tú le dices, estoy ocupado en una obra y no puedo ir. Antes de ese, cuando la distracción quiera llegar a tu vida, tú le dices, estoy ocupado en una obra, no puedo ir. Nehemías decidió reconstruir los muros, que no solo levantó solamente piedras, sino estaba levantando la fe de todo el pueblo como hoy. Él no solamente estaba levantando piedras, estaba levantando la fe de todo el pueblo que estaba derrotado. Porque a veces nos sentimos derrotados por la constancia de la batalla en la carrera, por la constancia de la persistencia, por la constancia de la resistencia, por la constancia de la formación. Porque ¿qué ustedes creen? Nosotros vivimos una vida espiritual y dice que nosotros estamos batallando una guerra, ¿cierto? Si esa guerra, pongámoslos en lo humano, si tú la estuvieras peleando con espada y escudo todo el tiempo de servicio que llevas, ¿no te hubieras cansado? Sí te vas a cansar. Así sucede en lo espiritual. La constancia de la resistencia, la constancia de la perseveración, a veces nos lleva como, ya no puedo más, ya no quiero más, yo no paro de pelear, esto no quiere terminar. Señor, si vas a escoger un guerrero en la iglesia, hay muchos, escógelos a ellos, a mí no.
Ay, hay muchos más, escoge alguno de ellos. Déjame a mí acá, que yo quiero estar tranquilo. No hay opciones, aunque existen muchas. Tú no tienes opciones, aunque existen muchas. Tú no tienes dirección, aunque existen muchas. Tú no tienes lugar, aunque existen muchos. Porque ya Él te escogió, ya Él te eligió y te llamó para buenas obras. Las buenas obras solamente las hacemos en el camino de Dios. Porque de las malas obras ya nos sacó, nos quiere sacar de allá. Muchos son los llamados y pocos ¿qué? Te voy a dar un consejo. Ya sé que te llamó. Ya sé que te advirtió y te dijo ven. Ya te dijo sal de la barca. No permitas que el enemigo te llame, te gane la batalla en tu llamado y piensas que no has sido escogido. Porque tú piensas que Él se equivocó, pero Él no se ha equivocado. Por eso muchos son los llamados y pocos los elegidos. Él los llama a muchos y a pocos deciden responder el llamado. No por Dios, uno mismo. Entonces, cuando estés construyendo en la visión, Nehemías, en medio de burlas, en medio de amenazas, en medio del cansancio, en medio del rechazo, en medio de un pueblo desenfocado, Nehemías se mantuvo construyendo. Su secreto fue muy sencillo, pero fue poderoso: orar, trabajar y vigilar. Cuando lo querían distraer, le respondía con firmeza diciendo: estoy ocupado en una gran obra, no puedo ir. Cuando el jefe te diga en el trabajo: te puedes quedar overtime hoy miércoles, estoy ocupado en una gran obra, miércoles de recarga espiritual en la casa, no puedo ir. Vamos, dedícale un poco de sacrificio también a Dios. Dedícate también un poco de sacrificio a tu vida espiritual. Tienes lunes, tienes martes, jueves y viernes para dedicarle a tu trabajo. Al menos miércoles dile 2 horitas le voy a dar a Dios. 2 horitas porque es que estoy ocupado en una gran obra. Y créeme que Dios te va a respaldar. Y lo hemos visto, pastor. Se nos han levantado, en mi caso, cosas que han querido desviar, pero no hemos mantenido firme. Hablando de trabajo. Ahora bien, ¿por qué? Porque tu vida es un altar. Y con esto quiero cerrar. Tu vida es un altar. Sí, tu vida es un altar. ¿Dónde reposa el Espíritu Santo? En el templo. El templo es nuestro cuerpo. En el primer altar, donde muchos perdieron la visión y se perdieron. Pero también allí es el lugar donde los que nosotros éramos ciegos recibimos la visión. Porque en ese momento no se ve muy bien la imagen, pero están las 3 cruces y todos debajo de Jesús. Para mí, ese fue el primer altar. Porque desde ahí Jesús predicó la salvación. Y no tan solo la predicó, sino que la mostró con sus actos. Porque Él estaba viviendo el propósito de la visión. Pero ¿qué pasa? En ese lugar, por causa de la religión, muchos no se dieron cuenta que Él era el Salvador, que Él era el Rey, y que Él estaba cometiendo el acto más grande de amor en toda la vida, a vida y por haber. Entonces, no tan solo quiere que tú restaures el altar en la casa, sino que restaures el tuyo en tu hogar. Y entonces podemos venir a la casa y unirnos. ¿Qué pasa? Con esto voy a cerrar. Yo sé cuáles son tus miedos. Yo sé exactamente cuáles son. A mí en alguna ocasión, yo crecí con un amigo toda la vida. Toda la vida crecí con él. Jugué baloncesto, jugué béisbol, hice cosas buenas, hice cosas malas. Toda la vida con él. Era mi amigo del caserío, toda la vida. Muchos de ustedes se criaron y nacieron en el evangelio. Yo fui nacido y criado en un caserío. Y entonces allí pude experimentar todas las cosas. Por circunstancias de la vida, de malas decisiones, la amistad bonita que teníamos este hombre y yo, que lo apreciaba muchísimo, para mí un hermano, y sigue siéndolo, papá. Sabes que te amo. Por circunstancias de la vida cambió la historia. Y de ser mi amigo, se volvió mi peor enemigo. Y yo me volví su peor enemigo. Años de historia, años de persecución, años de odio. Nos mirábamos a los ojos y era odio.
Era odio a muerte lo que había. Era sed de venganza lo que había. Por 15 años de mi vida aproximadamente. Cuando 15 años atrás él y yo habíamos vivido toda la vida y habíamos crecido juntos. De amigos nos volvimos enemigos. Enemigos a muerte con sed de venganza. Al último más nivel que podría existir, un odio. No nos podíamos ver, no podía ver a mi familia, porque había mucho rencor y mucha sed de venganza. Con el pasar del tiempo decido ir a una iglesia y me siento en la parte de atrás, a lo último en la pared. ¿Sabe quién se sentó al frente mío? Mi amigo enemigo. Cuando hacen el llamado desde el altar y dicen, porque el pastor predicó un mensaje de perdón de casualidad, yo decidí pasar, pero yo sé por quién yo decidí pasar. Yo voy a pasar para recibir el perdón de él y que él reciba el mío. Yo ni tan siquiera fui a recibir a Cristo, aunque se escuche duro para ti. Yo quería el perdón de él y que él recibiera el mío, porque recibí el mensaje que el pastor había dado. Entonces había una potestad de odio y rencor y sed de venganza. Y en ese momento en el altar mi cuerpo comienza a temblar y comienzo a sentir una paz. Y en aquel momento estaban cantando la canción de que Cristo rompe las cadenas. Y yo sentía como las cadenas de la muerte se estaban rompiendo, de él hacia mí y de mí hacia él. Yo veía como los eslabones del odio se estaban quebrantando y salía paz y salía amor. Yo veía como todo se estaba terminando en ese momento. Y yo le di gracias a Dios. Le doy la mano después de 15 años. Le doy la mano y nada más lo miro. No había ni que hablarnos. Le di la mano y nos miramos. Él es alto y nosotros pequeños, pero los pequeñitos. Le doy la mano y nos miramos. Cuando terminamos, como todo servicio, ¿qué hacemos? Me paro allá en la esquina de la puerta antes de irnos y comienzo a dialogar por primera vez después de 15 años. Pero como te digo, en este primer altar, donde muchos perdieron la visión, otros también fue el lugar donde éramos ciegos y recibimos la visión. En ese lugar yo sentí que yo recibí la visión de lo que era el altar y la cruz. Porque si mal no recuerdo, ahí fue el primer perdón, donde Jesús perdona a uno y el otro no, porque no deseó. Pero cuando estoy allá en la puerta, la pastora desde acá, ya no estábamos predicando, ya no estaba nadie, estábamos dialogando como hacemos aquí, que no queremos irnos. Qué bueno, me encanta eso. La pastora pasa y dice: tengo una palabra para ti, Jesús. Y yo dije: aquí viene mi llamado. Sí, porque ya yo sentía cosas, lo que pasa es que yo lo ignoraba. Y me dice: el hombre no debe llevar nada en su cabeza para que no tape la gloria de Dios. Jesús, el próximo domingo te espero sin gorra. Por falta de discernimiento, por falta de búsqueda del Espíritu Santo, mi amigo y yo que estábamos ahí, nos miramos y yo le dije: yo para aquí no vuelvo. Y él me dice: yo tampoco. ¿Qué pasa? Hay que cuidar el altar. Y no estoy hablando del físico, porque lo que se ve es pasajero. Lo que no se ve es lo eterno. Y somos un altar. En ese momento ya no pudo discernir que ahí hubo un perdón de muerte. Hubo un perdón de odio. Yo no estuviera aquí, quizás, pero Dios nos guardó. Y créanme que en ningún otro lugar iba a existir ese perdón.
que no fuera delante de la presencia de aquel que nos perdonó en ese primer altar. Entonces en ese primer altar dejaron pasar la esencia, porque ay, en ese altar llamado la calavera era el lugar de muerte, donde los animales los llevaban ahí a morirse. Ahí llevaron a nuestro Salvador. Cambiaron, pero cuando Él estuvo ahí fue el lugar de perdón, fue el lugar de amor. No dejes que tu altar por la esencia cambie la presencia, porque cuando la presencia está, no importa que sea un lugar de muerte, no importa que sea un lugar de confusión, allí está la vida, allí está el perdón, allí está la salvación. Hay una adoración que quiero ministrar y quiero hacer un llamado al altar. Pónganse de pie, por favor. En el ámbito de la ciencia, si no me equivoco, para que el cuerpo pueda combatir los virus y las enfermedades que nosotros experimentamos a través de una jeringuilla o como se llame, una inyección, ellos te inyectan el virus para que tu propio cuerpo comience a combatirlo, porque tu cuerpo tiene unas defensas que combaten con los virus que te llegan a tu vida. Entonces, yo sé que muchos de ustedes hoy en día no quieren acercarse y tomar la responsabilidad del altar, la responsabilidad de su presencia, porque desde el altar le inyectaron algún virus que no los quiere hacer volver. Le inyectaron alguna enfermedad que no los quiere hacer volver. Ponte los brazos de papá, por favor. Pero hoy, espiritualmente conectados no en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Desde aquí quiero darte una inyección para que combatas con ese virus y para que puedas rendirte hacia ese virus que te ha mantenido distante y que no te permite tener la responsabilidad de decirle: Señor, yo quiero acercarme, pero es que no puedo, pero es que tengo miedo que vuelvan y me rechacen, tengo miedo que vuelvan y me juzguen, tengo miedo que vuelvan y me desprecien, tengo miedo, Señor, que vuelva a experimentar aquello que experimenté en alguna vez. Hoy te invito, ¿sabes por qué? Porque en este lugar en este lugar yo conocí el perdón. En este lugar yo conocí el amor. En este lugar, cuando nadie me fue a buscar en el mundo, nadie fue a rescatarme, en este lugar conocí el amor de alguien que me amaba con más entendimiento que el humano. En este lugar conocí la transformación. Por eso hoy te digo y te invito: el altar está abierto para ti. ¿Deseas quedarte con el virus o quieres combatirlo?